Damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo programa más de Mujeres Aquí, otro lunes más donde vamos a buscar tratar temáticas que nos interioricen en el mundo del feminismo, pero también en esta idea de contraponer ciertos pensamientos o ciertas formas de pensar que tenemos como marcadas, siendo yo un hombre en razón de lo que hemos estado conversando, quizás como formado en este patriarcado, en esta heteronorma, y Nicole, que es quien me acompaña, desde su postura como del feminismo, tratando como de cruzar ciertas informaciones que nos permitan llegar a quizás verdades que nos permitan también reconocernos, entendernos y aprender a subsistir en sociedad. Le damos entonces la bienvenida a nuestra compañera de transmisiones. ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Sí, estoy aquí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Estaba tratando de compartir en mis redes, mientras tanto no alcancé a publicarlo. Alcancé Eh, justito. no, me puse a escribir, vean la transmisión, pero sí estamos aquí contentas de iniciar un nuevo capítulo, una nueva semana de Mujeres Aquí, con otro tema súper importante, súper contingente, así que eh, démosle. Démosle entonces. Bueno, siempre decirle a la gente que nos está viendo que estos programas los pueden ver a través de las plataformas del Colegio Royal American School, tanto en Facebook como en Instagram, a través del Royal TV. Ahí pueden buscarlo, pueden seguirnos y pueden interactuar con nosotros, mandarnos mensajes, presentarnos sus dudas, de repente si no opinan lo mismo que nosotros, o de repente si nos quieren proponer temas, también es súper importante que como comunidad la gente participe en estas transmisiones. En razón de lo que hemos estado hablando en otros capítulos, este ya es nuestro cuarto capítulo, ¿no? Cuarto Sí, capítulo, si no cuarto me capítulo equivoco ya. también. Vamos a hablar hoy día de la monoparentalidad, oye, difícil decir la palabra, monoparentalidad, ahí sí, Ah, y maternidad. monoparentalidad. Y vamos a relacionarlo también con la pandemia y cómo esto se va volviendo como más intenso o se vuelve un tema más recurrente cuando hablamos de cuarentenas, cuando hablamos de encierros, de contextos complejos, etcétera. Entonces, comencemos definiendo o enséñanos o explícanos en el fondo a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de monoparentalidad. Ya, parental o monoparentalidad se refiere principalmente a parental, que viene como de los padres, se refiere a los padres de una Uh-huh. persona o madres, y mono significa que hay uno. Es decir, cuando estamos hablando de monoparentalidad, estamos hablando de la presencia de solo uno de los padres o madres de les niñas en general. Es Uh-huh. decir, que cuenta con solo uno de sus progenitores. Entonces, estábamos, en razón de lo que hemos estado conversando en los otros programas, es un tema que técnicamente se estaciona sobre una realidad muy común en nuestro país, donde ciertamente muchas de las familias, no sé si, no quiero decirlo como de ciertos sectores sociales, porque creo que puede ser en muchos sectores sociales, se forman de esta manera. Las familias de hoy en día son, no sé si en su mayoría, pero en un gran porcentaje son monoparentales, ¿no? Así es un gran porcentaje de familias monoparentales la que hoy tenemos en la sociedad. Hablábamos de eso un poco la semana pasada, cuando hablábamos de crianza, por ejemplo, y también en otro programa lo habíamos comentado, que es el programa Versus, en el primer capítulo, Uh-huh. que hablábamos justamente de cómo la composición de la familia ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, y cómo hace 50 años, por ejemplo, la principal familia, como el principal tipo de familia que veíamos era una familia como biparental, con padre Uh-huh. y madre, hijes, perro, gato, casa, Claro, era casi como de molde, se habría que como decirlo el de alguna manera. dibujito que uno Uh-huh. hace con la casa, la chimenea. Uh-huh. Así, entonces en estos últimos 60, 50 años, las familias se han transformado, han cambiado, han mutado, muchas más parejas se divorcian, se separan, y por lo tanto las familias quedan como compuestas por solo uno de los progenitores inicialmente, y luego, bueno, ya podemos ver mucha variabilidad, como dos familias que se juntan, Uh-huh. porque dos personas adultas, por ejemplo, con hijos,
se emparejan, entonces ya también estamos viendo como familias más extendidas, pero en grueso se da mucho el fenómeno que cuando una pareja se separa y tienen hijos en común, queda una familia monoparental y bueno, un padre que no tiene la tuición de sus hijos más como visita. Ajá. Antes de meternos de lleno como en la relación de lo monoparental con la maternidad o con el rol de la mujer dentro de este proceso, me gustaría como llevarte a una pregunta que no está dentro de nuestra pauta, pero que sería como re importante analizarla, y es determinar en qué sentido o cuáles son las cosas, cuáles son la palabra es, cuáles son como las acciones o las situaciones que ocurren a que hayan ocurrido estos fenómenos donde lo monoparental se está imponiendo sobre las familias normalmente constituidas o estas biparentales. ¿Cuáles son, a tu parecer, los elementos que han provocado esto? O sea, yo creo que principalmente lo que ha provocado el cambio como del núcleo familiar como estereotípico es el cuestionamiento que de alguna u otra forma las mujeres también hemos hecho a nuestros roles como en la familia, por bien o por mal. Hemos hablado en los capítulos anteriores mucho, por ejemplo, de la inserción de la mujer en la vida laboral y de cómo eso ha repercutido en la vida familiar. Entonces, cuando tienes hace 60 años una mujer que inicialmente solo estaba como criada como madre, esposa, dueña de casa, por supuesto que una familia, un matrimonio, una pareja, estaba como... su objetivo en el fondo era como procrear y la mujer iba a estar a cargo como de ese rol. De la crianza, según hablábamos en la sesión pasada. Claro, entonces cuando la mujer empieza a salir al mercado laboral, sobre todo por crisis económica, por supuesto que se empieza a cuestionar no solo inicialmente el rol de la mujer, sino también yo creo que en las estructuras familiares eso se vuelve un terremoto. No sé si las personas que nos estarán viendo, tú Fernando, vieron por ejemplo la serie de los 80. Claro. Cuando Ana decide salir a trabajar y eso lo que implicó fue una separación. La ruptura como de la familia, claro, y de hecho ahí recuerdo en la serie, nos vamos a meter ya como casi en una cuestión como de otro tema, pero sí, efectivamente, en la serie se genera como este terremoto y de hecho se apunta a Ana, se llamaba el personaje, si no me equivoco, como la culpable de la ruptura de la familia. De hecho, los hijos, me acuerdo, los hijos mayores de ella, tenían como una relación, no eran los mayores, sino que el hijo de al medio, el adolescente y el hijo mayor, tenían como una relación como media rara con la mamá, sobre todo el adolescente, porque él sentía que su papá poco menos que o sea, la mamá había roto con esta familia como perfecta, entre comillas. Sí, mira, yo hoy día reflexionaba mucho sobre las labores de cuidado que se nos asignan a las mujeres, y porque leía una estadística que decía que las mujeres tenemos 6 veces más probabilidades que un hombre de ser abandonadas por nuestras parejas en caso de enfermedad. Había como un estudio que había realizado la Universidad de Stanford, hoy lo estaba mirando en Twitter, y que daba esa estadística, que las mujeres teníamos 6 veces más probabilidades de ser abandonadas por nuestras parejas si teníamos una enfermedad. Es decir, por cada hombre abandonado por su mujer, hay 6 mujeres abandonadas por su esposo o pareja por una enfermedad grave, una invalidez, lo que sea. Entonces, cuando hablamos de monoparentalidad, cuando hablamos justamente como de por qué la familia ha mutado, a mí me es imposible como no preguntarme si lo que ha pasado realmente es que, claro, las mujeres tuvieron que adaptarse y salir al mercado laboral, porque muchas también lo hicieron porque se vieron obligadas a hacerlo, y quizás a muchas mujeres les gusta la vida de casa, pero también socialmente ya es insostenible como no trabajar. Claro. Pero efectivamente como que sus parejas masculinas, en este caso,
por ponerlo así como en términos binarios, Ujú. no se adaptaron a cómo fue la salida de las mujeres al mercado laboral, y eso generó, por supuesto, una crisis familiar y una crisis en la pareja que ha generado que en los últimos 60 años hayan aumentado las separaciones, hayan aumentado los divorcios. O sea, la ley de divorcio se aprobó hace como 20 años, si Ujú. no me equivoco, o 15, y si bien no es que se dispararon los divorcios, porque las separaciones se realizaban igual, Claro, como como bajo otros de palabra, fundamentos digamos. legales, con trucos legales en el fondo. Claro. Se hacían anulaciones de matrimonio con cosas tan sencillas. Por ejemplo, si dos personas se casaron y pusieron ciertas direcciones, Ujú. el abogado podía solicitar la anulación de un matrimonio porque en verdad mintieron con la dirección, con el domicilio de uno Claro. de las personas del Entonces, como un matrimonio. contrato ilegal. Claro, y así se anulaba. Entonces es Ujú. muy absurdo. La ley de divorcio vino como a regular algo que se realizaba igual. Claro, Entonces, claro, cuando tú me preguntas como por las qué ha razones. cambiado la constitución familiar, yo creo que ha sido fundamentalmente por el terremoto que provocó que las mujeres tuvieran que cuestionar su rol dentro de la familia, su rol dentro de la Claro. sociedad, por iniciativa propia o porque tuviera que obligatoriamente trabajar. Claro, hay una ruptura de un rol establecido, como lo hemos conversado anteriormente, y está esta imposibilidad, si tendríamos que, no sé si la palabra es como esta negación a la adaptación del parte del hombre, digamos. O sea, la mujer se hace cargo de repente como de mantener a la familia y el hombre es incapaz de aceptar esto, entonces él decide como a escapar o romper con la relación con tal de mantener su rol de como hombre proveedor, digamos. Claro, o como en esta idea, en esta idea de ya no le dedicas el mismo tiempo a nuestra familia. Uh-huh. Como esas como cuestionamientos que es difícil como hacerse cargo, porque en el fondo cuando eres madre y tienes además un trabajo, ¿cómo compatibilizas ambas cosas? Por Claro. otro lado, yo igual quiero como hacer la salvedad de que todos estos procesos de los que estamos hablando, que a veces pareciera que no, es que los hombres, como que uno le estuviera echando la culpa, es que los hombres y los hombres, hay que entender que son procesos históricos, culturales, así, generacionales enormes. O sea, Claro. las mujeres llevamos siglos de siglos como con el rol asignado del hogar. Uh-huh. Siglos. Claro. Si no milenios. Y lo hablábamos también que el hombre también tiene como un rol fijo. Sí. Y el cuestionamiento de al no cumplir con ese rol también es súper agresivo hacia el hombre. Entonces, si nos remontamos, por ejemplo, como mentalmente a lo que conocemos de otras culturas u otros tiempos históricos, yo me remonto 2000 años y como que noto más o menos una dinámica similar, en que el hombre trabaja, la mujer no, en la casa, no sé qué. Entonces hay que entender que todo este proceso que estamos viviendo las mujeres, de salir del hogar, de enfrentarnos al mercado laboral, de la paridad, de la igualdad, es un fenómeno que tiene menos de 100 años. Claro, es nuevo dentro de Claro, lo histórico, digamos. Absolutamente nuevo, y por lo tanto es difícil, si no imposible, conseguir que miles de aprendizajes, que muchos son inconscientes, Uh-huh. porque los tenemos incorporados por diferentes formas, es casi imposible Claro. que las familias como que soporten esos terremotos, pero yo creo que, no sé, en 100 años más quizás podamos tener estructuras más, claro, más igualitarias, y uh-huh. a lo mejor estas estadísticas bajen y de cada un hombre abandonado sean 3 mujeres abandonadas, claro, o 2, ojalá una solamente. Uh-huh. Claro, que haya una mayor paridad, si hay que decirlo con un concepto. Bueno, y este concepto histórico lo vamos a presentar como un terremoto, casi como que fuera como una catástrofe, el hecho de que una mujer salga a buscar su lugar dentro como del mundo del mundo laboral. Ha llevado que en cierto sentido el concepto de lo monoparental se alinee o se una al concepto de maternidad, ¿ya? Entonces, en esa idea me gustaría que me contaras cómo la sociedad en general
entiende o tiende a pensar que una familia monoparental siempre está encabezada por una mujer, que es lo que entiendo yo que dice esto que estamos hablando recién. Así es. Yo creo que va un poco de la mano lo que hablábamos la semana pasada respecto a la crianza. Cuando pensamos en las labores de crianza, pensamos en la maternidad. No pensamos en la paternidad, principalmente. A pesar de que sea como la palabra, porque el idioma español generaliza desde lo masculino, vamos a usarlos como conceptos que abordan dos géneros distintos. Claro. Entonces, maternidad, la crianza que ejerce una madre, y paternidad, la crianza que ejerce un padre. Entonces, cuando hablamos de crianza, solemos asociarlo a lo maternal. Entonces pasa que también como hablábamos el otro día, que cuando una familia se separa, por lo general, o sea, cuando se constituye una familia, por lo general quien asume las labores de crianza y cuidado es mayoritariamente la madre. Y por lo tanto, cuando esa familia, por las razones que sean, se separa, suelen ser las mujeres quienes se quedan con la tuición de les hijos. Como casi como por default, ¿cachai? Claro, como por defecto. La madre, como es la que cría, la madre es la que se queda con los hijos. Y por lo tanto, las familias como separadas, suele ser la madre quien asuma ese rol, y por lo tanto las familias monoparentales suelen estar constituidas prioritariamente por mujeres jefas de hogar. Tengo una consulta al respecto. Hablábamos la semana pasada sobre el tema de la tuición compartida, ya que la tuición compartida entiendo que legalmente se establecen tiempos obligatorios, aunque suene feo, es así, tiempos obligatorios para que padre y madre convivan con sus hijos, ¿ya? Yo no sé, y aquí me declaro absolutamente ignorante, yo no sé si el niño o la niña en este caso tienen como doble, su lugar de donde viven es doble, o hay uno que es el oficial. Tengo la impresión, y bueno, yo no soy abogada, así que ahí me pierdo un poco como en lo legal, pero tengo como la idea de que es un lugar oficial, y que el acuerdo de tuición compartida es más bien un acuerdo de los padres que se puede como legalizar. Como que obviamente la ley te permite llegar a ese acuerdo, pero no es que exista como una ley de tuición compartida, entiendo. Y que bueno, lo voy a como averiguar más, a lo mejor como para corroborar eso la próxima semana, pero si alguien me quiere como discutir o sacar de mi error, también lo puede hacer. Pero entiendo que no hay una ley de tuición compartida, por lo tanto sigue siendo oficialmente la tuición de uno de los dos progenitores, y ellos como de mutuo acuerdo tienen como este acuerdo. Andrés. Bueno, en la voz no. Están hablando por interno, por si acaso. Sí. Ahí Fernando puede decir lo que nos dijo la voz no. Claro, lo que el Andrés explicaba que, según entendí, que la tuición funciona para ambos. Eso fue lo que dijo, ¿no? Porque lo escuché como medio cortado. Sí. Ajá. Ya, perfecto. Entonces la dirección legal funciona en ambos casos. Es la casa que el padre presenta y es la casa que la madre presenta. Entonces legalmente el niño tiene dos casas o dos lugares donde vivir. Se habría que decirlo como legal. ¿Y por qué yo hacía esta pregunta? Puede ser es un voladora de cabeza, pero cuando nosotros hablamos como de monoparentalidad, si por ejemplo el niño tiene como un lugar legal donde él vive, que es su hogar, técnicamente, el otro es una visita, ¿cachai? Claro. Entonces, como normalmente, según conversábamos la semana pasada, está pensado en que la mujer normalmente tiene la tuición de los niños, por eso se tiende a pensar que cuando hablamos de familias monoparentales es la mamá con los hijos, porque donde va, o cuando va donde el padre, va de visita, no va a formar una familia monoparental. Así es.
¿cachai? Entonces de repente puede ser que por ahí también esté ese dejo de por qué siempre está pensado en la maternidad, porque legalmente pareciera ser que los niños viven legalmente en la casa de la madre y van de visita a la casa del padre. Claro. Sí, pero no, a pesar de que concuerdo igual con el comentario que me estás haciendo, independiente como del modelo de tuición que las familias como que decidan a la hora de separarse, como te decía, generalmente es la madre quien asume la mayor parte de las labores de cuidado de los hijos. Ajá, así es. Y lo Tanto, conversamos la semana pasada, claro. entonces ejercen una labor casi exclusiva y por lo tanto constituyen como familias monoparentales. Uh-huh. Claro, y está de la mano con lo que te digo yo, en el fondo, claro, tú vives con socialmente se entiende o se presupone que el niño o la niña tiene que vivir con la mamá y ellos se crían ahí, se educan ahí, crecen ahí, se alimentan, etcétera, y ellos van de visita donde el padre. Sí. ¿Está ahí? Como que y por creo ahí que como que no lo entendí tan bien de la forma en que lo planteaste, pero por eso hice como el alcance, pero sí, efectivamente eso ocurre. Pero eso no quiere decir que no haya familias monoparentales que tengan un jefe de hogar. Sí, pues está también existe. Y quizás son en menores casos, pero existen también. Así es. Entonces, dentro como de lo que hablábamos recién podríamos entrar como a definir cuál es el rol entonces de la paternidad en este concepto de lo monoparental. En mi concepto, en este ejemplo que te estoy dando yo, probablemente se entienda al padre como el lugar de visita. Vamos del fin de semana a pasarlo bien allá y en la semana donde está lo duro nos quedamos con la mamá. Sí, yo creo que es un fenómeno que se da mucho en los hogares como monoparentales. Es una discusión que al menos yo he visto, he escuchado de mis amigas, familiares que tienen como hijes y que tienen como tan separadas de sus exparejas y padres de sus hijos. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Como cuál es el, no sé, como cuál es el límite de la paternidad, o más que el límite, como lo contrario, que en estos momentos no encuentro la palabra, que sería como, ¿te sientes cómodo, por ejemplo? Bueno, ninguno de nosotros dos tiene hijes, pero yo me pregunto como a las personas, los hombres o a las mujeres que no cuidan a sus hijos y que los ven fin de semana por medio, por ejemplo, que es como el régimen base. Ajá. Que pueden acceder. Por ejemplo, cuando las niñas son recién nacidos, solo tienen ese permiso, fin de semana por medio. Entonces, ¿hasta qué punto te sientes ejerciendo tu paternidad si no estás como presente en ese día a día y te sientes cómodo, te sientes como te reconforta ese ejercicio como quincenal? Me lo pregunto, como ¿es comodidad? ¿Es falta de habilidades? ¿Falta de iniciativa? ¿Qué es? ¿Qué hace que los padres que cuidan prefieran que otra persona se haga cargo y responsable de sus hijos? Claro, ahí tendríamos que entrar como a analizar caso a caso, porque quizás las respuestas son múltiples. Algunos te podrán responder así como, no, pues para mí es súper cómodo así, porque claro, yo estoy libre 15 días, ¿cachai? Y veo a los niños el fin de semana y después estoy 15 días libre, ¿cachai? Hay otros que te pueden decir así como, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es lo que firmé como legalmente, ¿cachai? Y hay otros también que pueden decir, es que a mí no me dejan verlos más. Entonces hay respuestas como múltiples para ese escenario, pero tampoco puedo desconocer, en razón de lo que dices tú, que es probable que la mayoría de los casos o la mayoría de las situaciones que existen en la realidad es una cuestión como netamente de comodidad. Es más cómodo para mí que tener un hijo, yo de repente soltar las lucas que me corresponden, que de repente también están súper manipuladas, y me lavo las manos aquí y allá, y después lo veo cada 15 días, después me lavo las manos de nuevo y chao. Y después yo soy el papá, día del papá, mi regalo donde está. Claro. O por lo que tú dices, por ejemplo, del tema de la plata, como
no sé a qué te refieres igual cuando están como hablas de que están manipuladas, pero yo, por ejemplo, lo que pienso es como esta idea de que, no sé, una pensión de 100.000 pesos, 150.000 pesos, 200.000 pesos, alcanza. Y es como, ¿no? A eso me refiero con manipulada, que normalmente muchos manipulan las cuestiones para dar el mínimo posible, ¿cachai? Sí, exactamente. Entonces, efectivamente hay como un gran cuestionamiento que como sociedad tenemos que realizar a la paternidad sobre todo. Uh-huh. Eh, yo insisto, como desde mi posición de feminista, no tengo nada en contra de los hombres, nada. Me encantaría que no tener que hacer estos reclamos, pero uno los vive muy de cerca. Uh-huh. Y muchas veces, como tú dices, es comodidad. Si bien hay madres que son ya jodidas, que tienen a lo mejor carácter fuerte, Sobreprotectoras en algunos casos también. Exactamente. También los hombres siento que se han dejado estar con su rol paterno porque ellos tienen tantos derechos sobre su hijo, sobre su hija, como cualquier persona, o sea, como su madre en el fondo. Claro. Entonces, prefieren quedarse con el discurso de la comodidad de no, es que ella no quiere, a decir como, no, es que es mi hijo y es mi derecho. Uh-huh. Entonces, como que creo que es importante interpelar a los hombres en general, que son mayoritariamente quienes no crían, y por supuesto a las mujeres que tampoco crían, en su rol materno o paterno, porque sabemos que las estadísticas del primer retiro, el 10% nos lo dijeron. El Claro. 85% de las personas que tienen que pagar pensión alimenticia está atrasado, el 85%. Es decir, 8 de cada 10 niños y más. 8, casi 9. Claro, casi 9 niños no reciben, están viviendo con menos dinero del que debieran vivir. Claro. Entonces ahí uno se pregunta como ¿dónde está Claro. eso? Y ni siquiera hablar de paternidad en ese escenario, porque aquí estamos hablando de un factor como económico, lo que hablábamos el otro día, como esto de soltar plata pensando que eso significa ser padre. Ahora, si nos pusiéramos a hablar, si hubiera una estadística que nos dijeran a nosotros de ese 100% cuántos cumplen con su rol paternal realmente, Sí. porque ahí quizás nos vamos a dar con una tabla en la cara. Sí, no es no sé, fuerte, es complejo, porque en el fondo estamos hablando de la crianza de personas. Claro, de un hijo. Algo Niños, que es niñas, niñas que necesitan amor, que necesitan Claro. la presencia de sus progenitores, de ambos, y no solo cariño, sino también cubrir sus necesidades materiales básicas. Claro. Así como dentro de lo que hemos estado conversando, entonces podemos suponer o podemos como concluir dentro del círculo que nos hemos dado vuelta respecto a este tema, que claro, se asocia la monoparentalidad o lo monoparental a la mujer porque técnicamente, según lo que hemos estado conversando, pareciera ser que el hombre tiene excusas suficientes o de sobra incluso para escaparle a esta idea de ser un padre solo criando hijos. Claro, primero está la idea de como, oye, ¿sabes qué? Pucha, a lo mejor yo no soy suficiente para criar un niño, así que te lo dejo a ti, hazte cargo tú y yo te ayudo dentro de lo que puedo. Y con el tiempo, dentro de lo que puedo es menos, hasta llegar al punto de ser parte de este 85% de las personas que están atrasadas con entregar lo mínimo que se les pide, que es el mínimo legal económico. Así es. Y que en realidad constituye un derecho para el niño o la niña, no es como un beneficio, como es un derecho. Claro, es como beneficio como del Estado, claro, como que le estuviéramos haciendo un favor. No. Sí, pues, y también hay que pensarlo y sacar de esta idea y lo hablábamos la semana pasada, que entender que el ayudar al niño no es hacerle un favor a la madre. O sea, yo no te estoy pasando plata a ti, digamos, porque te estoy ayudando a ti, yo estoy ayudando a mi hijo técnicamente, y si yo cuido o crío a un niño, que debería hacerlo porque es mi obligación como padre, tampoco te estoy haciendo un favor a ti. O sea, si yo me quedo 2 semanas con un niño, no es porque te estoy haciendo un favor a ti como madre, es porque es mi obligación como padre.
Sí, por otro lado, como igualmente yo me he preguntado esto, como esta típica idea que existe, como no, es que la mamá de mi hijo se gasta la plata de la pensión. Y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres no se han Claro, claro, quitado a eso me refería. algo de la boca? ¿Cuántas mujeres han dejado de comprar algo que necesitaban, quizás, Claro, o algo que incluso ellas se merecían o querían? Porque obviamente somos personas que nos merecemos un regaloneo. ¿Y cuántas mujeres han dejado de hacer cosas para sí mismas por sus hijos? Yo diría claro. que todas. Yo creo que todavía están. También diría que todas. Entonces, realmente que una mujer gaste, ponte tú, 10 lucas de la pensión un mes. Bueno, creo que lo dudo que sea algo así como que se pueda hacer porque la plata no alcanza. Entonces, Ujú. con que en algún momento una mujer se pueda comprar como zapatos, una zapatilla, se pueda comprar un chaleco, se pueda comprar así como, no sé, un sushi, Claro, como yo creo que no es ni el 0,0001% de lo que esa mujer ha cubierto de la crianza de sus hijos y que lamentablemente esos padres que solo pagan la pensión alimenticia no están cubriendo. claro, como que entregaran tanta plata como para decir así como, oye, administra bien estos bienes que te estoy entregando, ¿viste? Por supuesto que yo creo que la gran mayoría de las mujeres no lo hacen. Y es un No, mito pues claramente no. y es como una excusa, como tú decías. Una Es una excusa caricatura sacarse también los que se ha pillos. hecho. Es una caricatura que se ha hecho en el tema del 10%. Se ha generado esta caricatura como de así como que la mamá con esa plata, poco menos que no sé, pues va a hacer no sé, cosas que no tienen que ver con la maternidad o con la crianza, etcétera. Algunas recomendaciones respecto a esto. Bueno, ya tenemos claro los conceptos, ya tenemos claro más o menos cuál es el rol que cumple cada uno de los sujetos involucrados en este tema que estamos hablando y qué recomendaciones podríamos entregar. Yo creo que las recomendaciones principales de lado y lado son la apertura, como atrever a cuestionarse el rol que cada uno de los padres asume, atrever a Uh-huh. cuestionar nuestras maternidades, atrever a cuestionar nuestras paternidades y entender que no lo estamos haciendo siempre 100% bien, que siempre hay espacio para mejorar y que ese espacio para mejorar de parte de las madres, por ejemplo, puede ser que aprendan a confiar un poco más en sus exparejas Claro. y que los padres también como que asuman que tienen como más responsabilidades y estén dispuestos a asumirlas. Y Y confiar no también en solo sus propias esperen, capacidades. no solo esperen que les cedan. Uh-huh. Obviamente eso puede generar tensiones, pero siempre que se hace en la medida del respeto, o sea, yo no me imagino que una mamá le va a decir que no al papá de su hijo si él le dice, hola, ¿sabes qué? Quiero pasar más tiempo con el niño, lo extraño. Uh-huh. Claro, sería Eh, extraño que le dijera así como, no, sé que ya tenía el tiempo suficiente. a Yo lo creo que nunca es mucho, suficiente. ¿Cachai? claro, a menos que el papá claramente pueda tener problemas, no sé, Que o sea un haya riesgo. demostrado en ocasiones anteriores a lo mejor ser muy irresponsable, no sé, pero también jugársela por buscar reivindicar ese rol también. Uh-huh. Entonces creo Claro. que cualquier madre, obviamente, por mucho que ame a sus hijos, obviamente también necesita tiempo consigo misma, sin estar como criando. Por lo tanto, yo creo que cualquier ayuda, cualquier compañía, cualquier apoyo viene bien y sobre todo si es como la otra persona que debería hacerse responsable de esa crianza. Uh-huh. Claro, y estos paradigmas o estas ideas como preestablecidas depende, como hablábamos en otros capítulos, de ambas partes. Este rol del hombre como muy alejado, como que un poco menos así como, oye, ¿sabes que necesito que me hagáis una paletería? Quédate con los niños, ¿cachai? Es un rol que está asumido desde las dos partes en muchas ocasiones. Y parte quizás desde la inexperiencia del hombre, parte también desde las malas acciones del hombre quizás, y que genera dudas en la mujer o que genera cierto recelo en la mujer. Entonces también
la responsabilidad es compartida, ciertamente. Si lo tenemos que poner así como en una torta de porcentual, probablemente la responsabilidad mayor en estas dudas o en esta desconfianza es parte del hombre. O sea, nosotros tampoco somos sujetos que nos dedicamos a dar experiencias que transmitan confianza, porque claro, si a mí me dicen, oye, pucha, ¿sabes qué? Quédate con el niño, yo me quedo un día y llamo en la noche, oye, ya no sé qué más que hacer, ¿cachai? Ven a buscarlo de vuelta, probablemente no estoy generando la confianza que debería generar como padre. Y ahí también uno tiene que poner un poquito más de uno. Si tampoco, yo no creo que las mujeres nazcan con este chip de decir así como siempre sé lo que tengo que hacer en cada momento y en cada instante. También se han visto sobrepasadas, también se han visto como fuera de su espacio, se han visto en situaciones complejas y las resuelven. Y yo no creo que el hombre no pueda hacerlo. Así es. O por ejemplo, que ya el niño se vaya el fin de semana que le corresponde con el papá y vuelva enfermo el lunes. Y es claro. Como te toca a ti, arréglate la tuya. Claro. Y al final es la mamá la que tiene que cuidar 15 días a ese hijo enfermo. Claro, y por probablemente ese pedir permiso al trabajo y así. Sí, pues. Ahí la responsabilidad, claro, también es súper importante asumir, porque si el niño viene enfermo de tu tuición, de haberlo cuidado tú, hazte responsable porque se enfermó contigo, ¿cachai? Sí, pues y ahí obviamente, claramente uno no quiere exponer al hijo a más como situación, entonces la mamá igual se termina haciendo cargo porque no confía en el papá y así es un círculo vicioso. Claro, y se rompe solamente tratando o poniéndose en posición de romperlo. Así como si, ¿saben qué? Vamos a romper con este círculo y es la única manera de hacerlo porque, como dices tú, es un círculo que se alimenta del mismo círculo. Así es. Entonces ahí de repente una de las recomendaciones es como hacer como un cambio de chip y confiar mutuamente en las capacidades de cada uno, darse mayores oportunidades, también equivocarse. Ciertamente estamos hablando de la vida de un niño, de una niña, y el equivocarse tampoco significa ponerlo en riesgo solo por demostrar que eres capaz. Pero sí que si se enferma tú también puedes hacerte cargo, si se accidenta tú hacerte cargo, de repente si es una semana y te puedes quedar otra, hazlo, ¿cachai? Porque no es la cuestión, no es tan cuadrada como pareciera. Así es. Pero parte de las disposiciones. Sí, yo creo que esas serían como las recomendaciones, como estar dispuesto a cambiar y cuestionarse. Ajá. Nico, bueno, ha sido otro programa lleno de aprendizajes. En el fondo nosotros también estamos jugando cierta ficción ambos, porque nosotros no tenemos hijos, pero sí estos temas no son ajenos a nosotros. Nosotros somos de una generación donde esto también es súper común. Yo creo que tú y yo al menos debemos tener muchos amigos que están en la situación que estamos conversando. Debemos tener familiares, primos, primas, tías, tíos. Hermanos. Claro, hermanos, hermanas. Que incluso en nuestras propias experiencias tal vez fuimos criados en una situación como esta. Entonces no somos ajenos, no somos quizás protagonistas de la historia, pero sí no somos ajenos, somos testigos y tenemos que hacernos responsables también. Así es, concuerdo con lo que tú dices y en el fondo no somos padres ni madres, pero sí las experiencias las tenemos a nuestro alrededor, de alguna u otra. Y tenemos que ayudar de alguna u otra manera, y si lo podemos hacer a través de este programa, ideal. Así que, Nico, muchas gracias por tu tiempo, como siempre enriquecedor escucharte, siempre es bueno conversar contigo, es entretenido también, así que te agradezco tu tiempo, te dejo un espacio para que te despidas y hacemos el cierre del programa. Muchas gracias a ti, Fernando, muchas gracias también por la conversación. Para mí quiero aprovechar ha sido muy enriquecedor también como darme la oportunidad de conversar estos temas con un hombre, como siempre digo, y lo dije al inicio del programa, el primero, que me era muy extraño porque decía como, no, es que estos son espacios de mujeres. Y creo que en el fondo lo importante siempre es la disposición, estar abierto a cambiar, a cuestionarse. Aquí estamos y creo que vamos a seguir aprendiendo, obviamente. A partir del diálogo siempre es bueno encontrarse, pues en el fondo lo que tratamos de hacer aquí es encontrarnos nuestras posiciones a través del diálogo. Así que, Nicole, muchas gracias, que tengas una linda semana, sigamos cuidándonos de este maldito coronavirus que nos tiene aquí encerrados para que luego termine, y ánimo, yo sé que tú y nosotros y todos los que nos están viendo estamos cansados con esto, pero hay que seguir poniéndole ganas porque no nos queda otra. Así es.
Así que también me Así despido y que que estén todos súper bien.